Un día como hoy, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, realiza la Declaración de los Derechos Humanos. Este será el tema que tratará hoy el profesor Vladimir Acosta. El 10 de diciembre de 1948, hace exactamente 60 años, las Naciones Unidas promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU se produce en un contexto que todavía era favorable a las luchas progresistas y revolucionarias de los pueblos. Apenas 3 años antes había terminado la Segunda Guerra Mundial y ya comenzaba el despertar de las luchas coloniales y no se había apagado todavía ese vigor, esa combatividad de los pueblos que había derrotado al fascismo y al nazismo. La declaración incluso se empezó a programar desde 1946, apenas recién fundada la ONU. Se nombró una comisión integrada por varios grupos de países, 16 países, después nombraron un grupo más pequeño y ese grupo más pequeño elaboró el proyecto de declaración que fue presentado luego para ser aprobado por la Asamblea General. Allí la mayor parte de los países votó a favor de la declaración, hubo unas cuantas abstenciones. La declaración sin duda es una declaración de una gran importancia desde el punto de vista de lo que dice, lo que contiene. Tiene un preámbulo donde se defienden los derechos humanos y tiene 30 artículos que están discriminados un poco por temas que se refieren más al individuo, temas que se refieren a determinados tipos de derechos, etcétera, etcétera. En general, la declaración sigue siendo perfectamente válida, a pesar de que algunos derechos colectivos allí no se definen muy bien, los derechos de las mujeres tampoco están definidos con mayor precisión y los derechos de los niños, cosas en las cuales se insiste mucho más actualmente, y que además está muy centrada o demasiado centrada en los derechos propiamente políticos. Yo voy a leer algunos, aquí está el texto de la declaración y voy a hacer algunos comentarios al respecto. El preámbulo comienza diciendo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que desconocerlos ha generado actos de criminalidad, etcétera, etcétera, la declaración establece los siguientes artículos. El primero de ellos es: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En los Estados Unidos, por ejemplo, firmantes de esta declaración, había discriminación racial, como vimos recientemente. Y todos están dotados de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, etc. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Recordar a los Estados Unidos, a Abu Ghraib, por ejemplo, y Guantánamo. Toda persona tiene derecho a ser considerado inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Piensen un poco en la ley patriota. Por ejemplo, artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Pensar el trato que se le da a los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos y a los inmigrantes europeos en Europa y a la ley retorno. Es decir, esto más o menos, rápidamente, toda persona tiene derecho al trabajo. Libre elección de su trabajo, condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a salario igual por trabajo igual. Es decir, esta Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conserva sin duda una validez plena. Habría que perfeccionarla o profundizar algunas cosas, pero conserva una validez plena. Pero resulta que uno lo que tiene que preguntarse con relación a declaraciones como esta es ¿para qué se hacen y a quién les sirven? ¿Por qué se hacen este tipo de declaraciones? Este tipo de declaraciones se hace fundamentalmente porque hay de alguna manera una presión de intelectuales, de pueblos, de luchadores por derecho y quiere
que organismos que se suponen representativos del colectivo, de la humanidad, como las Naciones Unidas, recojan estas inquietudes, las expresen en documentos y que esos documentos puedan servir de norma para los países. Eso es absolutamente falso porque estos documentos nunca son vinculantes, nadie tiene ninguna obligación de cumplirlo, empezando por los propios Estados Unidos. De tal manera que estos documentos sirven para llenar una especie de vacío formal, declarativo, sin que tengan implicaciones concretas de ninguna clase. Y en segundo lugar, uno se pregunta si sirven para algo. Realmente sí sirven, pero no sirven a quienes debieran servir. Les sirven justamente en este mundo de injusticia, desigualdades, explotaciones y racismo, les sirven a los explotadores, a los países ricos, a los países poderosos, dominantes, que son los que por dominantes determinan entonces quiénes violan los derechos humanos y quiénes no. De modo que los Estados Unidos nunca pueden ser juzgados por violación de derechos humanos, pero los Estados Unidos emiten todos los años listas de países que violan los derechos humanos y atropellan a los países que son enemigos suyos o que consideran enemigos suyos porque quieren caminos de independencia y de soberanía, y lo mismo hacen los países europeos con los países africanos. Es decir, lo que hay que hacer no es exactamente aprobar declaraciones como esta, que no está mal que se aprueben, sino tratar de que estas declaraciones sirvan para algo, y para servir de algo, estas declaraciones tienen que expresar cambios sustanciales, reales, en la humanidad, en los países y en la relación entre los países y en el derecho a todos los países y en el derecho a todos los pueblos y en el derecho a todos los seres humanos.